gerente de ingeniería de Fortinet en México. Y el día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de cambiar el paradigma en tecnologías de información y seguridad informática para universidades o escuelas educativas. ¿Por qué cambiar el paradigma? Porque es muy común que hablemos, el mundo se va a acabar y los malwares y las amenazas y el internet y todo es malo y todo va a fallar y bueno, dramas, ¿no? Cuando en realidad vamos a pensar en un piloto de carreras. El piloto de carreras seguramente sabe cómo funciona el vehículo, seguramente sabe cómo desarmarlo completamente y seguramente sabe cómo volverlo a armar, pero no es su principal preocupación. Su principal preocupación es ganar la carrera. Sin embargo, hay una enorme cantidad de personas que trabajan para que efectivamente el piloto se preocupe por manejar el vehículo. Entonces, incluso hay un video espectacular del Red Bull Racing Team, ¿no? De la parte de los pit stops. ¿Quién lo ha visto? Cambiar las 4 ruedas de un auto de carreras en 2.05 segundos. Imagínense, cambiar 4 ruedas en 2.05 segundos. O sea, el esfuerzo, la orquestación, la capacitación de las personas es impresionante. Entonces, cuando hablamos de tecnologías de información, ahorita empezamos a hablar de cosas intimidantes o interesantes, ¿no? Nube. ¿Qué es la nube? Bueno, todo es la nube ahorita ya, ¿no? Pero bueno, no entremos en ese tema. Virtualización. Virtualización de todo también, servidores, servicios, aplicaciones, etcétera. Y luego hablamos de Big Data, ¿no? Tenemos teras y teras de información. ¿Y qué les hago? ¿Para qué me sirven? Y luego tenemos la parte de analítico de esa misma información. Cumplimiento regulatorio. Afortunadamente en México hay regulaciones. Si nos vamos a otros lugares es más complicado. Entonces la ley federal, el MACTIC, todo ese tipo de esfuerzos que hay dentro de la parte de regulación en México son primeros pasos, sí, pero son primeros pasos que existen, ¿no? Hay algo contra qué medirte o contra qué realizar o contra ejecutar. Software Defined Networks, que eso también está de moda, ¿no? Súper de moda, que vamos a tener todo ahora definido en base a switches que se autoconfiguran y redes que se autoconfiguran y los arreglos y todo. Entonces, se fijan, y el famoso Internet de las cosas. ¿Qué tiene que ver esto con el piloto de carreras? Pues porque al final nosotros somos el equipo que ayudamos a que el piloto de carreras, o sea, la organización, o sea, el máximo líder, la máxima autoridad de la organización, se ponga a pensar en ganar la carrera. Han hablado de varias cosas el día de hoy, ¿no? O sea, de diferentes iniciativas de universidades, etcétera, donde se fijan, tiene que haber una infraestructura muy grande detrás para que alguien se ponga a pensar, bueno, ¿y yo qué servicios voy a ofrecer a la comunidad? ¿Qué servicios voy a ofrecer al gobierno? ¿Pero por qué pueden pensar eso? Pues porque no se están peleando con que no hay internet, con que la aplicación no funciona, con que se cayó el servidor, con que no hay correo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces se nos olvida que la seguridad informática en su incepción se habla de la famosa triada: confidencialidad, ¿quién me ayuda? Integridad y disponibilidad. Entonces, hablar de seguridad informática no es hablar de miedo, es hablar de que las cosas funcionen. Entonces, nuestro trabajo es precisamente el ser el equipo de staff que haga que el piloto de carreras llegue a donde tenga que llegar. Entonces, Internet de las cosas. Ahora sí, vamos a aterrizarnos un poco más a nuestra realidad educativa en México. Digo, han dicho hasta el cansancio la parte de wireless, no creo que tenga mucho más que decir, pero lo que sí es cierto es que los primeros que tuvieron impresoras en la red fueron las universidades o las escuelas. Los primeros que tuvieron escáneres en la red son las universidades y las escuelas. Los primeros que empezaron a tener terminales pequeñitas ¿de qué? Pues ahora sí que voy a hablar de un tema muy específico, de metalurgia, ¿no? El famoso microscopio electrónico, la máquina para verificar la torsión. O sea, la realidad de las cosas es que las universidades son los primeros que fueron expuestos al Internet de las cosas, porque en realidad la infraestructura de educación, o incluso la infraestructura industrial, para aprender metalurgia, para aprender materiales, para aprender química, para aprender lo que sea, son equipos que ya tienen red inalámbrica o red física, pero al final es un dispositivo que está conectado a la red y se puede infectar. Pues dicen que no, pero
pero quién sabe, ¿no? Entonces, ese es precisamente el punto. Una cosa es para lo que uno utiliza la tecnología, y otra cosa es para lo que alguien puede abusar de la tecnología. Y no se trata de entrar en temas de drama otra vez, de que el mundo se va a acabar y el malware va a acabar con todo, pero también es cierto que la amenaza existe. Y ahora, ponernos a pensar en que le voy a poner un antivirus al microscopio electrónico, pues, perdón, pero el microscopio electrónico no tiene ni teclado para acabar pronto. A lo mejor tiene tiene un teclado, pero no es un teclado de 101 teclas como los conocemos, ¿no? O sea, tampoco le voy a poner un antivirus a la máquina que se encarga de medir la torsión o el punto de quiebre de algo, ¿no? Eso no va a pasar. Digo, la parte de wireless, sin entrar mucho en redundancia, ya sabemos, ¿no? Los teléfonos, las tablets, etcétera, 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 que ahí sí ya es un sistema operativo más poderoso. Una estadística de nuestra área de investigación y desarrollo, Derek Mankey, el responsable del área de investigación y desarrollo de Fortinet, del FortiGuard Center, estuvo apenas hace un par de semanas en México, decía que por primera vez la mayor cantidad de malware detectado en Fortinet en la red fue malware para móviles, para Android particularmente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un atacante se va a molestar en infectar un celular? Porque en la PC ya es más difícil. Qué flojera. Es cierto. O sea, ¿por qué dicen que la Mac no tiene virus? No es cierto, sí tiene, pero al final tiene menos. Por una simple y sencilla razón. Si yo programo un virus para Mac, tengo el 10% de las máquinas de internet que puedo infectar. Si programo un virus para PC, tengo el 90% de máquinas que puedo infectar. Perdón, pero es una economía de escalas simple y pura. No tiene nada que ver con que sea más fácil programarlo en Mac o que tenga que programarlo en PC. Es exactamente lo mismo, es un tema de economía de escalas. Entonces, ya está pasando con los celulares. ¿Quién tiene antivirus en su celular? Bueno, es bueno verlo, pero ¿y los demás? Un celular necesita antivirus, anti-malware y todo lo demás. Entonces, pero es algo que tenemos que empezar a incorporar a nuestro manejo de la tecnología. Es algo que nos vamos a ir acostumbrando. La primera vez que se nos vuelva a borrar, que se nos borre un celular, ¿a quién le pasó que su preciada máquina alguna vez se le borró el disco duro por algún virus y no recuperó su información? Levanten la mano sin pena, ¿no? Trabajamos en tecnologías de información. O sea, a todos nos pasó en algún momento. En ese momento dijimos, sí necesito un antivirus. Sí necesito un respaldo. Entonces, eso va a ir a empezar a permear. Pero entonces, si se fijan, no puedes controlar el dispositivo. No puedes controlar el appliance o el internet de las cosas de donde se acceden a la red. Pero la que sí es una constante es la red. Entonces, el enfoque de la seguridad se debería pensar, no desestimo el tema del endpoint o el hecho de que se tiene que proteger todo directamente desde lo que es el dispositivo, un antivirus en el teléfono celular. Pero la realidad es que lo que sí puedes controlar es la red. Porque tú es el que das el acceso inalámbrico a tus usuarios. Tú eres el que da el acceso cableado a tus usuarios. Entonces, desde ese punto, ahí es donde deberías tú tener implementada lo que es la protección. Entonces, vamos a poner perímetros de seguridad, ¿no? Dice la teoría y el modelo de seguridad convencional. Pero sorpresa, y también ya lo sabemos, ¿con qué perímetro de seguridad tienes si tu estudiante se lleva su tablet a su casa, se lleva su laptop a su casa, quién sabrá Dios qué haga en su casa, regresa y lo conecta a tu red? Perdón. ¿Tu protección perimetral? Bien, gracias. En las universidades es algo que lo tienen viviendo desde hace como 10 años. Yo afortunadamente tengo trabajando en la industria de la seguridad, como dicen, más de 15 años, 5 de los cuales directamente en universidades, y es una escuela impresionante en todos los sentidos, ustedes lo saben, en tecnologías de información, como cuando se empieza a hablar del malware, en las universidades, hace muchos años me tocó de que se caía la red. ¿Por qué? Pues por el SASR. Creo que algunas ni lo han escuchado, pero en las universidades fue muy común. Redes completas caídas. ¿Por qué? Porque en la universidad no puedes controlar al estudiante. Y de hecho, quieren controlar al estudiante. Es como debatible, ¿no? Pero definitivamente eso hace que para el mercado educativo, para la industria educativa, sea muy complejo ese control. Muy complejo desde el punto de vista tecnológico
y muy complejo desde el punto de vista filosófico. ¿Hasta dónde llega el tema de educación y hasta dónde llega el tema de disponibilidad de servicios? Entonces, continuando con esa idea, ahí está el responsable de sistemas, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, pero fue él. ¿Por qué? Por si acaso. No, en serio, se escucha feo, pero el acabose, muchas gracias. El acabose para mí fue una vez que alguna vez trabajando en operación, me hablaron y me dijeron, es que la computadora que estoy usando, no puedo entrar al sistema de registro de algo en lo que yo estaba operando. Yo operaba los firewalls. Los firewalls. O sea, me estaban preguntando por un sistema de operación de una caja que no estaba funcionándole. ¿Cómo obtuvo mi teléfono? Pues, nunca lo sabré. Pero es una realidad que en sistemas pasa eso. O sea, cuando algo falla, normalmente le hablan al área de redes o al área de sistemas. ¿Por qué? Pues para ver si me ayudan. Entonces, cuando entra el área de seguridad, ¡oh, sorpresa! Sistemas y redes dicen con permiso, y llega seguridad y es el culpable de todo. ¿Por qué? Por si acaso. Porque al final, como ellos implementan la seguridad y la seguridad hace que todo sea más lento, la seguridad hace que todo sea más restringido, la seguridad hace que las aplicaciones que funcionaban ya no funcionen, tiene que ser culpa de él, ¿no? Entonces, es movernos de ese esquema. No se trata de decir, yo soy el pobre culpable de todo, sino es, realmente yo debo ser el responsable de que todo se habilite, de que todo funcione. Cuando la seguridad informática está correcta y debidamente implementada, es cuando te dicen, ¿para qué te quiero? No pasa nada. Es cierto. Porque al final, otra vez, ¿qué dijimos? Integridad, disponibilidad, confidencialidad. Si implementamos esos conceptos desde su punto más medular en nuestra infraestructura, con todo lo que eso implica, no estoy diciendo que sea sencillo, nada va a pasar, porque está todo funcionando como debe de ser. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Sonea monólogo, pero bueno. Las recomendaciones son no olvidar el comportamiento humano. Al final del día, el eslabón más débil de toda cadena de seguridad somos nosotros, las personas. ¿Qué significa eso? Esto es un dato real. La epidemia de influenza, si se le puede llamar epidemia, porque hay que ver a quién le preguntas, de ahorita, desafortunadamente ha cobrado más víctimas que la del 2009. Y no estamos en el estado de paranoia que existió en el 2009. Porque una cosa es sentirte seguro y otra cosa es estar seguro. Entonces, eso es algo que no debemos olvidar nunca cuando hablamos de seguridad informática. Yo me puedo sentir seguro. No creo que aquí no andamos todos con cubrebocas, ¿no? Como pasó. Pero la realidad es que por la estadística deberíamos andar todos con cubrebocas, porque ahorita ha sido más grave de lo que fue en su momento. Pero nos sentimos seguros. Entonces no tomamos medidas para contrarrestar esa sensación de que no hay seguridad. Entonces es un comportamiento netamente humano. ¿Hasta dónde llega la tecnología y hasta dónde llega la parte humana? O sea, que yo crea que mi servidor de aplicaciones no sea relevante para nadie, no significa que un hacker, cracker, utilizando el término correcto, lo que pasa es que hacker está más de moda, desafortunadamente así habla la industria, que un cracker no quiera utilizar su ancho de banda internet como universidad para utilizarlo como vector de mandar spam al mundo. Confiésenlo sin pena, ¿quién les ha tirado un virus o un gusano su red a internet porque están mandando cosas que no deben? Que levante la mano. O sea, es la verdad. ¿Por qué? Porque al final no le interesa su aplicación, no todavía. No vamos a entrar en temas más escabrosos y truculentos como es el espionaje. Pero al menos para el punto de vista operativo, de que hay un acceso a internet muy grande que pueden utilizar para aprovecharse de él, eso ya es un vector de ataque para ellos. Entonces, no se trata de escondernos, no se trata de entrar en la paranoia. Es buscar una justa realidad entre los recursos que tengo y lo que puede significar para otros. Y protegerte con respecto a eso. Y esto, bueno, habla un poquito del paradigma, ¿no? Que ya sabemos. Esto es algo de lo que normalmente se maneja en la infraestructura de redes y telecomunicaciones, diferentes plataformas, diferentes soluciones,
conectadas a la red, cada una haciendo ofreciendo ciertos controles de seguridad informática y todos conviviendo entre sí, más o menos. El problema de esto es cuando algo falla y pregunto ¿qué fue? Espérame un par de días, ¿no? Para ver si encuentro la cosa. O cuando algo falla, el apuntar, ¿no? No, es que fue el firewall, no, es que fue el filtrado web, no, es que fue el switch, no, es que fue el antivirus. Y ahí se van y se pasan la pelota. Y quien me diga que no, miéntanme en mi cara, porque esto pasa. Entonces, el cambio del paradigma es consolidar todas las funciones, donde en vez de tener diferentes dispositivos y que se estén apuntando los dos entre todos, hay una sola plataforma, que esa plataforma es la que recibe y procesa toda la información y aplica todas las tecnologías de seguridad, todos los controles de seguridad. ¿Cómo? En unos más slides lo voy a mencionar, pero ahorita tómenlo como acto de fe. Lo importante es identificar los servicios críticos. A ver, es que las escuelas no tienen servicios críticos. Afortunadamente se ha ido cambiando, pero hace 5 años si yo preguntaba eso, me decían, no, es que no tengo servicios críticos. Pero el sistema más fácil de decir es, apaga el servidor de correo nomás por curiosidad un par de días, a ver qué pasa. Yo creo que no te dejan ni 15 minutos que esté apagado el servidor. O sea, y ahí sí díganme, pero es un servicio crítico al día de hoy. Pero bueno, no vamos a entrar en cosas tan específicas. ¿Quién no le recuerda en una universidad esta fila o en una escuela esta fila? Inscripciones, ¿no? Apaga el servidor de inscripciones nomás por curiosidad, un día de inscripciones, un par de horitas, a las 9, 10 de la mañana. A ver qué les dice el rector. No sé, yo creo que cosas no muy bonitas. Pero es cierto, son servicios críticos. Y que tienen que ver con la operación del negocio, si es una escuela privada, o la operación del negocio como un factor social en una universidad o en una escuela pública. Y eso es un factor crítico. Después tenemos el tema que no debemos olvidar, o sea, el aprendizaje, ¿no? Y creo que después de la excelente presentación que dio Mariana, ya no tengo más que decir del aprendizaje, saben de lo que estamos hablando, pero en realidad las universidades y las escuelas deben ser el punto donde emana el desarrollo de la ciencia y la tecnología en este país. Ya está ahí. Pero también viene el tema de los servicios. Ya lo han dicho seguramente el día de hoy, pero te voy a recalcar. Las universidades, las escuelas educativas son el lugar ideal para el desarrollo de tecnología. Y de tecnología, ¿a qué le suena esto? Un kiosquito, ¿no? Y el kiosquito puede ser de qué? Pues de pago del camión, para sacar las actas de nacimiento. O sea, al final, gobierno utiliza recursos informáticos. ¿Por qué no la universidad es el lugar donde se hospeda la infraestructura tecnológica y el desarrollo para que el gobierno se preocupe por la parte de gobernar y no por la parte de la infraestructura? Esto que se lo estoy diciendo no es teórico. Hay universidades en México que al día de hoy hospedan infraestructura de tecnología de información de gobierno, estatal normalmente. Pero es real. O sea, las escuelas no debemos pensar que uno como una escuela dirá, no, es que yo nada más me encargo de, mis clientes son mis estudiantes, ¿no? En realidad, como una institución educativa para el desarrollo social del país, deberían pensar qué más puede hacer la universidad para su comunidad. Y eso implica infraestructura, y eso implica servicios, pero también tiene mucho sentido. ¿Qué es más fácil? ¿Quién creen que sea más fácil que hospede una plataforma? Una organización, una empresa a la que le pagan por un servicio que lo programa y lo entrega, o ustedes que tienen 15 años con una red o más, con un centro de datos, como 10 al menos o 5, dependiendo, ya lo tienen, porque lo tenían que tener, porque su infraestructura como universidad les exigió que lo hicieran, y no es de que les guste. Ustedes llegaron, se montaron, están en la parte de infraestructura de información y les dijeron, ¿sabes qué? Viene esto, hay que integrarlo a alguien que es cíclico, ¿no? Esto ustedes lo tienen que hacer, lo están manejando, es un servicio que pueden ofrecer, incluso que la universidad puede beneficiarse de eso, que es un tema que también existe y que definitivamente tiene que ver mucho con la manera en la que se opera esto. Y por último, pues, el hablar de una arquitectura de seguridad donde se conoce qué se tiene. ¿Qué tiene una universidad? ¿Un centro de datos? O más, pero al menos uno. ¿Qué tiene? Tiene usuarios, alumnos, y tiene docentes. Entonces, es conocer cómo trabaja una universidad. Todas las universidades que he tenido el gusto de trabajar e implementar soluciones de seguridad
tienen el problema que identificar usuarios, quién es estudiante, quién es maestro, y luego también quién es el investigador, porque se cuecen aparte, no me dejarán mentir. Entonces, ese tipo de cosas en una red que es para todos, ¿cómo identifico eso? Entonces, definitivamente ese conocimiento, esa necesidad de seguridad informática que les va a servir para que su red opere y no se acuerden de ustedes, es algo que no estamos inventando el hilo negro, es algo que definitivamente hay experiencia previa. No se trata de que tengamos que inventar de cero todo, pero tampoco se trata de decir, ya tengo la receta perfecta para ti, porque cada universidad es diferente. Y también los años que tengo trabajando en esto, me dicen que si bien es cierto, la parte marco es similar, las particularidades sí son diferentes. Entonces, hay que seleccionar también al socio de negocio adecuado, y aquí es donde hablo un poquito de la tecnología. Sin entrar en mucho rollo, ¿por qué una sola caja hace lo que hacían 5, o 6, o 7? Porque tiene aceleración en hardware. Sin entrar en temas muy técnicos, simplemente se trata de que en vez de tener un CPU, un CPU Intel, creo que todo el mundo estamos en la parte de tecnología, podemos entender esa parte, estamos relacionados con ese concepto. Tenemos un procesador de red y un procesador de contenido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo filtrar Facebook por la página facebook.com a filtrar el chat dentro de Facebook. Entonces, tener esa granularidad en el control de acceso para los estudiantes es lo que hace que necesites un dispositivo con una mayor capacidad de procesamiento para que ese solo dispositivo sea capaz de hacer todas esas cosas sin que el usuario se dé cuenta, porque volvemos al punto. Pone seguridad y se alentó a la red, ¿no? Entonces, aquí no es un tema. Aquí cuando hablamos de seguridad, hablamos de que la plataforma que se ofrece, que se implementa, está diseñada y dimensionada para que la necesidad que ustedes tengan, no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea, no se vea afectado. En Fortinet tengo el gusto de trabajar ya por casi 10 años en la empresa. He tenido el gusto de implementar soluciones de seguridad en muchas industrias, pero también en la educativa. Y lo que quiero decir con esta lámina es que las universidades tienen muchas necesidades de investigación, de desarrollo de tecnología, y son cosas que conocemos, que en Fortinet México, sabemos cómo trabajan las universidades. He tenido el gusto de llegar y poner una caja y ver cómo se rompe a pedazos porque la red es mucho más grande de lo que uno creía, ¿no? Porque siempre pasa, no, es que la red es chiquita. No, sí aguanta, ¿no? Pones una caja y explota, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ni siquiera uno dimensiona el tamaño de lo que está uno administrando o manejando. Entonces, crean que en Fortinet tenemos la experiencia de campo, de la vida real, y que probablemente podamos intercambiar información, donde cosas nuevas siempre se aprenden. Me da un gusto ver cómo se van desarrollando las cosas en México y en la parte educativa, y cómo podemos ir creciendo con respecto a eso. Cerrando con la analogía, la seguridad normalmente se piensa que es un freno, ¿no? ¿Sí o no? Frena las cosas. Y en un vehículo, para un piloto de carreras, ¿para qué creen que sirva el freno? Esa pregunta se le hizo a un piloto de carreras, por supuesto. ¿Para qué le sirven los frenos? ¿Para controlarlo? ¿Alguien más? ¿Para salvar su vida? Creo que la analogía correcta la acabas de decir. Lo que dijo el piloto fue para ir más rápido. Yo necesito los frenos para poder ir más rápido. Porque si no tengo buenos frenos, no sé si me voy a poder detener. Entonces, cambien el paradigma. La seguridad informática no se trata de bloquear, de restringir, de detener, de poner reglamentos, de poner procesos y de poner trabas y trabas y trabas. La seguridad informática se trata de que los servicios, lo que realmente ustedes tienen que hacer como organización, funcione, y funcione como debe de ser. Muchas gracias.